Ramírez González, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, director general de Medio Ambiente. Y quiero en estos 3 minutos a ver si puedo contextualizarle la pregunta. Mire, en el año 2011 se constituyó la Asociación Deportiva Amigos de Alcántara, una asociación que no tiene ánimo de lucro y desde el año 2013 viene organizando una competición de pesca, desembarcación entre los meses de marzo y abril que se celebra en el embalse de Alcántara, con salida de esta competición desde la zona de Tajomar. En esta competición participan más de 150 competidores y genera un evidente beneficio económico para la zona comprendida entre Cañaveral, Garrovilla de Alconétar o Casar de Cáceres, con alojamientos, comidas, gasolina, etcétera. La organización ha cifrado más o menos el beneficio económico en torno a los 100.000 euros por edición. Durante todos estos años ha contado con las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo y con la de la Junta de Extremadura, amparándose tanto en el Plan Director de la Red Natura 2000 como en los planes de gestión específicos de los diferentes lugares, porque entendía que no se generaba ningún perjuicio para la conservación. Los planes directores aplicables a todos los embalses navegables en Extremadura fue fruto de un amplio consenso acordado en una mesa de trabajo en la que estaba integrada la Junta de Extremadura, las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo, las federaciones españolas y extremeñas de pesca, colectivos profesionales, principalmente empresarios de turismo rural, asociaciones, clubes, sociedades y colectivos de pescadores y también los ayuntamientos. Este plan director fue posteriormente desarrollado por los planes de gestión, siendo estos documentos los instrumentos detallados y específicos para la gestión de cada uno de esos lugares de la Red Natura 2000. Desde el año 2012 y hasta abril del año 2017 se han celebrado 6 ediciones de la referida competición de pesca de desembarcación en el embalse de Alcántara, incluyendo ya 2016 y 2017 con el nuevo plan director y el plan de gestión CEPA Embalse de Alcántara. Pues bien, en 2018 la Confederación Hidrográfica del Tajo autoriza a realizar la competición, pero la delimita al espacio de la zona de Tajomar, lo cual amenaza la viabilidad, evidentemente, de esta competición y con ello los recursos que origina, por cuanto las embarcaciones no pueden salir ni aguas arriba, dirección al puente de Serradilla, ni dirección aguas abajo, dirección zona de la presa. La Confederación del Tajo ha manifestado que no tiene inconveniente alguno en autorizar la navegación del embalse de Alcántara, como ha ocurrido en otras ocasiones, si bien requiere la autorización de su Dirección General de Medio Ambiente por razones de conservación. Repito, su Dirección General de Medio Ambiente ha autorizado la navegación en el embalse de Alcántara en años anteriores, pero este año ha emitido un informe en el que dice que no lo autoriza porque es negativo. Aquí está el informe de su Dirección General. Por ello, el motivo de la pregunta. ¿Cuál es la normativa que ha modificado la Junta de Extremadura para impedir la navegación en el embalse de Alcántara? Gracias, señor Ramírez. Para su respuesta tiene la palabra don Pedro Muñoz Barco por tiempo de 10 minutos. Vale, voy a ver si te aclaro, porque creo que tiene algunos errores, entre otras cosas. Ese informe negativo no es negativo, porque la competición o la celebración se realizó. La Junta de Extremadura no ha modificado ninguna normativa para impedir la navegación en el embalse de Alcántara. Eso que quede claro. Es la respuesta a la pregunta. La actividad, por ponernos en situación, estaba regulada desde el 2011 a través de la Orden General de Vedas de la Junta de Extremadura. La Confederación del Tajo reproducía esta regulación en su página web y la incluía en los procesos de autorización de navegación. Esta norma establecía 4 tramos de navegación regulada y 2 tramos de navegación libre en el embalse de Alcántara. En la anterior legislatura, con la entrada en vigor del Decreto 110/2015, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000, y conforme al plan director y los planes de gestión, como bien ha dicho, se modificaron ligeramente algunos tramos regulados. Los nuevos criterios establecidos en el citado decreto se trasladaron a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que modificara la regulación que recogía en su página web y la incluyera en los procesos de autorización. Una primera versión del nuevo texto que se envió fue rechazada por la Confederación por su complejidad, porque
la Confederación decía que no era aplicable porque era imposible controlar con esa propuesta, y emplazó a la Junta a que formulara una regulación más sencilla. La segunda versión, que es casi idéntica a la que estaba vigente desde 2011, es publicada por la Confederación en el año 2017, después de recabar las regulaciones propuestas por todas las comunidades autónomas de la cuenca. La versión final, conforme al decreto 110, es prácticamente lo mismo, amplía una de las zonas reguladas del embalse de Alcántara en 300 hectáreas y aumenta el periodo navegable en 15 días. Siempre han existido dos grandes superficies por las que se puede navegar sin limitaciones en cualquier época del año y se mantienen en la actualidad, que es la delimitada entre los puentes de la Nacional 630 y la zona de Tajomar hasta la altura de Garrovillas de Alconétar, unas 2.400 hectáreas. Otra superficie en torno a las 1.500 hectáreas desde el entorno del muro del embalse de Alcántara y enlace con el Alagón hasta el puente de Ceclavín. En definitiva, dos amplios espacios sin limitaciones temporales ni ambientales durante todo el año, que se incrementan desde julio hasta mediados de enero en toda la lámina de agua, una vez superado el periodo sensible para la cría de las especies protegidas que se asocian a los riberos y al entorno de las masas de agua. Y esa competición a la que hacía referencia, como le digo, tengo aquí un informe de uno de los técnicos al que le pregunté que qué tal había ido por lo polémico que había sido, y me dijo que el concurso de pesca desde barca el fin de semana pasado se celebró sin problemas, no hubo ningún problema. Con lo cual, no sé si ha quedado aclarado el tema de la normativa y de la regulación de la navegación en Alcántara. Gracias, señor Muñoz. Para réplica, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ramírez, tiene la palabra por 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hombre, se ha celebrado sin problema, claro, en un espacio reducido. No, claro, sí. Sí, el informe es negativo. Esta es su firma. Un momento. Espere que le formule toda la réplica y ya le contesta al final. Gracias. Gracias, señor presidente. Este informe emitido el 6 de marzo del año 2018 es su firma, el director general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz Barco. Usted informa desfavorablemente la actividad para el ámbito solicitado por considerar que es incompatible con la conservación de los valores naturales que motivaron la designación de los lugares incluidos en la Red Natura 2000. Esto no ha sucedido en los años anteriores. Es la primera vez de la edición que se lleva celebrando en el que usted informa desfavorablemente. La primera vez. Y ese informe es suyo. Y dice, el presente informe tiene una vigencia de 4 años desde la fecha de su firma. Eso es lo que dice el referido informe. Dice, ¿se ha celebrado el concurso? Claro que se ha celebrado, porque ya no se podía modificar, ya no se podía suspender, porque ya estaban todas las organizaciones. Lo que pasa es que ¿dónde se ha celebrado el concurso? Donde está permitido, aquí en las instalaciones de Tajomar. Pero es que fíjese usted lo absurdo de esa resolución, lo que provoca. Fíjese usted. Zona prohibida de navegación. Zona permitida, prohibida, permitida, prohibida, permitida, prohibida. Y digo yo, y cualquier persona normal, si el barco lo boto en una zona que es permitida para llegar a la otra permitida, ¿cómo voy a pasar por una zona que no me permite la navegación? Que me echo el barco a cuestas, me salgo del agua y luego lo vuelvo a meter. ¿Es que eso es lo que ha ocurrido con esta resolución? No se ría, porque es que, mire, lo dice el plan director. En el tramo del río Tajo, en el vaso del embalse de José María Oriol, 500 metros aguas abajo, 1.500 aguas arriba del puente de carretera, el 1 de marzo al 31 de julio, las embarcaciones circularán sin detenerse por el centro del río y a velocidad moderada, no estando permitida la pesca. Es decir, en estos tramos no se permite la pesca, pero sí se permitía y se debe permitir, conforme a la normativa en vigor, que las embarcaciones naveguen a una velocidad moderada y constante, como dice el plan rector. Y no se ha permitido con este informe, no se ha permitido. Es así, por eso dice, se ha celebrado el concurso, sí, pero no con normalidad, no como siempre, porque no se ha permitido la navegación. Y mire, señor director general, lo que subyace en este asunto son recursos para la población rural, es evidente, y la compatibilidad, como no puede ser de otra manera, entre la conservación de los espacios de alto valor natural, como es este embalse, con el desarrollo del mundo rural. Pero esta resolución
esta resolución de marzo retrotrae a épocas anteriores a 2011. Este camino que ustedes han emprendido con esta resolución nos va a conducir a una Extremadura desierta. A una Extremadura desierta. Solamente van a quedar los pájaros, porque las personas ya estamos viendo que se van todos los meses de Extremadura. Se van a otras ciudades o a otros territorios donde tengan más oportunidades o donde entiendan que el medio ambiente es compatible con el desarrollo económico de la zona. Porque si no, ya me contará usted qué es lo que vamos a hacer con nuestros pueblos. Y usted dice que no ha cambiado ninguna normativa, pero es verdad que esa resolución existe y que hay un informe que ahí lo dice que es desfavorable. Que es desfavorable. Y eso no ha sucedido en otras ediciones. Y el conservacionismo que está haciendo ahora la Junta de Extremadura, pues hace que desde el 15 de enero hasta el 31 de julio no se pueda realizar ninguna actividad en el embalse. Y, como digo, está impidiendo el desarrollo económico de la zona. Y no se entiende muy bien cómo la consejera prometió la compatibilidad de los recursos naturales con el desarrollo económico y este informe es desfavorable a la navegación y, además, por periodo, como le digo, que viene en el propio informe de cuatro años. Por tanto, yo termino con una petición, señor director general. Yo espero que reconsideren su postura, que hagan compatibles nuestros recursos naturales con la actividad económica de las personas, porque el medio ambiente no puede ser un lastre para nuestro desarrollo. Y esta resolución, diga lo que usted diga, no ha hecho posible la celebración, como en otras ediciones, de este concurso, porque la resolución no habilita para navegar por todo el embalse de Alcántara. Nada más, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, señor Ramírez. Para finalizar la pregunta y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el director general de Medio Ambiente, señor Muñoz. Vamos a ver, no sé de dónde ha sacado ese plano. El plano oficial es este y no hay tramos sí, tramo no, tramo sí, no. Hay dos tramos navegables, como antes he explicado, uno en Tajomar y otro desde el muro de Alcántara hasta el Alagón. Uno de 2.400 hectáreas y otro de 1.500 hectáreas. En esos tramos, que no hay que andar saltando, en ese tramo de Garrovilla, de 2.400, se ha celebrado el concurso este año, con lo cual, aunque era negativo a lo que habían solicitado, se ha celebrado y se puede celebrar, hay 2.400 hectáreas para que naveguen. Ahora, lo que pretendían, que era meterse por la zona donde está prohibido, y me dice, es que se ha celebrado. Le he explicado que la propuesta que hacía esa asociación, que era ir entrando en la recula y por aquí, la misma Confederación fue la que nos dijo que eso no era viable porque no se podía controlar. No pueden estar detrás del de la barca a ver si se meten en una recula, como decían, o en un arroyo. Eso lo decía la asociación esa, que es la que ha movido todo el tema. Entonces, nosotros lo que yo he firmado ahí es aplicar la ley. Y si antes se le autorizó a ese señor, como él decía, tengo una autorización de la consejera, y cuando mandó el permiso no era de la consejera, era del anterior consejero, no tenía ninguna autorización de la consejera. Tenía una autorización anterior donde se le permitía, con lo cual yo lo único que he hecho ha sido aplicar la ley y regularlo, porque lo que podíamos hacer era, si al barco del Tajo, que se le está prohibiendo, al barco turístico del Tajo, se le ha prohibido que navegue desde Serradilla a Talaván, no le vamos a permitir a este señor porque él lo diga. Hay que aplicar la ley. Y la ley dice que eso no es navegable y yo no me la voy a saltar. Así de sencillo. Y luego hay otros métodos. Para compatibilizar hay otros métodos. El barco del Tajo, la ley prevé, la ley del plan rector de uso y gestión o el plan de gestión, que mediante una concesión se pueda. Pues eso es lo que se está tramitando. Pero ahora mismo yo no podía autorizar que navegara por una zona en la que está prohibido. Y ya está. Es que no hay... Y eso no impide que se vaya a quedar desierto, ¿no? Porque, entre otras cosas, se ha celebrado la competición. Entonces, no entiendo tampoco tanto tremendismo. Vamos. Gracias.